Imagínate esto. Una antorcha titila en el silencio de una tumba antigua. El aire está cargado de resina, humo y perfume de muerte. En el centro yace el cuerpo de un rey, envuelto en oro y lino, con el rostro pintado para la eternidad. Pero el sepulcro no está destinado solo a él. A su lado se arrodilla una mujer, su reina. Lleva las muñecas atadas con seda y los ojos abiertos de terror. Los sacerdotes cantan himnos en voz baja, sus voces resonando como piedras que caen al agua. Ella todavía está viva. Su destino está sellado, no por sus pecados o decisiones, sino por un ritual más antiguo que la memoria misma. Seguir a su marido al más allá, incluso si eso significara su propia asfixia lenta en la oscuridad. La puerta de piedra se cierra con un chirrido. La última luz del mundo se desvanece. Y en ese silencio, la historia entierra no solo a una reina, sino la verdad. Porque a lo largo de los siglos, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde la India hasta China, los reyes exigieron más que lealtad en vida. Exigieron lealtad en la muerte. Reinas, concubinas y esposas fueron sacrificadas, enterradas vivas, quemadas o silenciadas para siempre, para que el poder de un hombre resonara incluso en la eternidad. Esta noche abrimos las tumbas. Esta noche descubrimos el ritual más horroroso que la historia intentó disfrazar de devoción. ¿Por qué algunas reinas fueron enterradas vivas junto a sus reyes? ¿Y qué revela acerca del hambre más oscura del poder? La tierra recuerda lo que los vivos intentan olvidar. Durante siglos, los arqueólogos han excavado en desiertos, selvas y valles fluviales en busca de tesoros. Pero lo que encontraron no fue solo oro. Encontraron huesos. Huesos que contaban historias que las crónicas se negaron a escribir. En Mesopotamia, la tierra de los primeros reyes, se descubrieron tumbas reales que impactaron incluso a los científicos más curtidos. Enterradas junto a los reyes, había filas de mujeres, reinas, concubinas y sirvientas. Sus joyas aún relucían, sus cráneos aún mostraban rastros de elaboradas coronas. Sus cuerpos estaban dispuestos con una perfección inquietante. Al principio, los eruditos creyeron que estas mujeres se habían ofrecido voluntariamente, que tal vez habían bebido una poción, un veneno pacífico, un ritual de devoción para seguir a su rey a la eternidad. Pero al examinar los huesos con más detenimiento, la verdad era más oscura. Grietas en los cráneos, traumatismos por objeto contundente. No se habían ido voluntariamente, las habían silenciado. En Egipto, los rumores no eran la excepción. El faraón no era un hombre, sino un dios, y un dios no podía entrar solo en el más allá. En la tumba del faraón Aja, uno de los primeros gobernantes de Egipto, los excavadores encontraron docenas de cuerpos enterrados con él. Algunos eran sirvientes, pero entre ellos estaba su reina. Sus restos no fueron momificados con el cuidado que se les daba a los reyes. Fue enterrada rápidamente, como si le hubieran arrebatado la vida para que la eternidad fuera suya. El patrón se extendía mucho más allá del Nilo. En el valle del Indo, en la antigua India y incluso en las estepas de China, aparecían repetidamente evidencias de reinas enterradas vivas junto a reyes. A veces se les colocaba en cámaras decoradas con seda y marfil. En ocasiones sus cuerpos se ocultaban bajo el ataúd del rey, como sombras bajo su trono. Y cada vez el mensaje era el mismo. El poder del rey no terminaba con la muerte. Llegó hasta la tumba, exigiendo esposas, concubinas e incluso niños como ofrendas. El silencio de estas tumbas es ensordecedor. Los arqueólogos se arrodillan en el polvo, con sus lámparas parpadeando contra las paredes pintadas con escenas de eternidad, y saben que estas mujeres no fueron recordadas por lo que fueron. Fueron recordadas solo como extensiones de un hombre. Reinas que reían, madres que soñaban, mujeres que una vez pasearon por jardines bajo la luz del sol, reducidas a huesos bajo la piedra. Y aún así, esos huesos susurran. Nos dicen que el amor nunca fue la razón. El poder era. Porque enterrar viva una reina con su rey no era cuestión de devoción. Era cuestión de control.
un control que trascendía la vida misma. Durante siglos, reyes y sacerdotes envolvieron el horror en el lenguaje de la belleza. Dijeron a su pueblo que cuando una reina iba a la tumba con su marido, era devoción, el acto más alto de lealtad, un amor tan puro que conquistaba a la muerte misma. Pero la historia, cuando se despoja de poesía, muestra algo mucho más brutal. En Sumeria, la primera civilización, los poetas cortesanos escribieron sobre esposas amadas que eligieron la eternidad. Sin embargo, el registro arqueológico desmiente la mentira. En el cementerio real de Ur, los excavadores descubrieron una escena escalofriante. Docenas de mujeres yacían ordenadamente en filas, con las copas aún junto a sus labios. Durante décadas, los eruditos creyeron que habían bebido una poción sagrada, un sueño apacible. Pero las tomografías computarizadas de sus cráneos revelaron las fracturas. Habían sido derribadas antes de ser colocadas como muñecas. Esta ilusión de devoción se repitió a través de los imperios. En la India, el ritual de Satí llevaría la misma máscara, la idea de que una esposa se arrojara voluntariamente a la pira funeraria de su esposo. Los cronistas la describieron como noble, sagrada y honorable. Pero tras las llamas se oían gritos, tras los cánticos, mujeres empujadas, atadas y drogadas. Pocas fueron voluntariamente, la mayoría estaban atrapadas en una ilusión creada por hombres que temían la independencia femenina más que al fuego mismo. Incluso en la dinastía Shang de China, las concubinas eran enterradas vivas junto a sus señores. Las crónicas las llamaban compañeras en la eternidad. Sin embargo, sus cuerpos, desenterrados siglos después, conservaban el terror helado de quienes no habían pedido morir. La mentira de la devoción cumplió un propósito. Consoló a los vivos. Presentó al rey como un hombre tan amado que ni siquiera la muerte pudo separarlo de sus esposas. Pero en realidad, borró la verdad. Estas mujeres no tenían opción. Su amor se transformó en obediencia. Su sufrimiento se disfrazó de lealtad. Y la ilusión era poderosa. Para el pueblo era una ceremonia. Para los sacerdotes era orden. Para el rey era la inmortalidad. Pero para las reinas era una trampa, porque detrás de cada sacrificio voluntario había una orden. Detrás de cada ritual sagrado había una amenaza susurrada. Y detrás de cada ilusión de devoción había un cuerpo, silenciado, sepultado bajo el peso de la eternidad de un hombre. El mundo antiguo creía que los reyes no eran solo gobernantes, sino puentes entre el cielo y la tierra. Y al morir, no podían cruzar solos a la eternidad. Necesitaban compañeros, ofrendas, sombras que los siguieran en la oscuridad. ¿Y quién mejor para seguirlas que sus reinas? En Mesopotamia, las tumbas reales cuentan esta historia con silenciosa precisión. Los arqueólogos descubrieron reinas enterradas junto a sus maridos, rodeadas de sirvientes paralizados en obediencia. Pero un estudio más detallado reveló el horror. Cráneos destrozados por fuerza bruta, cuerpos dispuestos como adornos. No eran compañeros, eran sacrificios contra su voluntad. En Egipto, la ilusión era más profunda. Los faraones eran dioses y se esperaba que sus esposas los sirvieran incluso después de la muerte. Algunas reinas eran sepultadas vivas, con sus gritos amortiguados por la arena y la piedra, selladas para siempre junto a sarcófagos dorados. Los jeroglíficos en las paredes hablan de uniones eternas, pero la verdad es clara. La eternidad se construía sobre el sufrimiento. Los kanes mongoles llevaron esta práctica a las estepas. Cuando un gran kan moría, sus esposas y concubinas eran estranguladas y enterradas con él, con sus joyas aún reluciendo en cuerpos sin vida. Las crónicas lo describían como lealtad, pero el silencio de la tierra contaba otra historia, la de mujeres convertidas en ofrendas contra su voluntad. Incluso en el Imperio Otomano, se rumoreaba que las mujeres eran enterradas junto a los sultanes en elaborados mausoleos. Los registros oficiales elogiaban a las esposas devotas. Sin embargo, se rumoreaba que las concubinas desaparecían la noche en que moría un gobernante sin que sus cuerpos volvieran a verse, y sus nombres fueran borrados de la historia. La creencia siempre fue la misma. El poder de un rey no debía terminar con la muerte. Sus reinas, sus mujeres, sus tesoros, todo estaba encadenado a él, incluso en la tumba. Pero aquí yace la escalofriante verdad.
Estas mujeres no eran ofrendas, eran futuros robados. Para ellos, el más allá no era devoción, era cautiverio prolongado más allá de la tumba. Imaginen el funeral de un rey. Los tambores resuenan en la capital. El humo se eleva del incienso y miles de personas observan cómo el oro y las joyas son llevados a su tumba. Pero entre los tesoros hay sombras humanas. Sus reinas, temblando tras velos, les dicen que es un honor, que seguir a su rey al más allá los hace inmortales, pero saben la verdad. El más allá será una tumba de fuego y piedra. En la India, la práctica del sati obligaba a las reinas y sus esposas a subir vivas a las piras funerarias. Ante la multitud se las envolvía en seda roja, con joyas resplandecientes y el rostro pintado con ceniza sagrada. Los sacerdotes cantaban himnos mientras se encendían las llamas. Para los espectadores era una ceremonia de lealtad. Para las mujeres, una muerte lenta en el fuego. En los entierros escitas de la estepa euroasiática, las reinas eran depositadas junto a sus difuntos esposos en grandes túmulos. Los arqueólogos encontraron cuerpos estrangulados, mujeres que aún llevaban coronas de oro y lanzaban gritos silenciosos con la boca abierta. La tierra era su ataúd y la lealtad su maldición. En China, las crónicas hablaban de gobernantes que exigían a sus consortes beber veneno durante los funerales imperiales. Sus muertes se denominaban sacrificio, pero tras los velos de seda se escondían rostros contorsionados por el terror. Fuego, piedra, veneno, estrangulamiento. Los métodos diferían, pero la creencia era la misma. Los reyes no podían afrontar la eternidad solos, y las reinas no tenían más remedio que seguirlos. El horror no residía solo en la muerte, sino en su disfraz. Lo que el mundo llamaba ritual sagrado era en realidad asesinato disfrazado de devoción. Y cada llama que ardía, cada piedra que sellaba una tumba, era prueba de que el poder no terminaba con la muerte. Consumía, incluso, a los vivos. El funeral del rey no terminó con el descenso del cuerpo a la piedra. Para sus reinas apenas había comenzado. Las tumbas eran enormes, excavadas en montañas o construidas como pirámides doradas, pero tras el esplendor se escondía en un profundo silencio. Dentro, las reinas estaban encerradas con comida, agua y una promesa: pronto te unirás a él. En la antigua Ur, los arqueólogos encontraron tumbas reales repletas no solo de tesoros, sino también de cuerpos de mujeres, reinas y sirvientas que yacían en ordenadas filas, con copas de oro aún en sus manos. Les habían dado una bebida de lealtad, un vino envenenado que les quitó el aliento para siempre. En Egipto, las pinturas muestran a esposas entrando tranquilamente en sus aposentos, ataviadas con lino y joyas, con rostros serenos, pero la serenidad era una máscara. Las puertas se cerraron de golpe, el aire se enrareció y la piedra recordó sus gritos. En los entierros mongoles se rumoreaba que reinas eran enterradas vivas junto a guerreros. Sus gritos se ahogaban bajo tierra, sus cuerpos se apretujaban contra el frío abrazo de la tierra. Los vivos se convertían en adornos eternos de los muertos. El silencio de las tumbas no era paz, era asfixia. Las reinas no eran compañeras, sino ofrendas. Sus cuerpos, colocados junto a los reyes para demostrar lealtad, se convertían en espectáculo. Lo que los forasteros llamaban entierro sagrado era en realidad una ejecución silenciosa. La tumba se convirtió a la vez en tumba y prisión. ¿Y la verdad más escalofriante? Cuando los exploradores abrieron estas tumbas siglos después, los tesoros aún relucían. Pero entre las joyas, los esqueletos de las reinas yacían plegados por el terror. Prueba de que el poder devora incluso el amor, incluso la vida, incluso después de la muerte. Ningún rey admitió jamás la crueldad. Ningún sacerdote jamás confesó haber cometido maldad. Cada acto, por grotesco que fuera, estaba envuelta en el velo de la justificación. Cuando las reinas eran enterradas vivas, sus muertes se llamaban lealtad. Cuando las concubinas eran silenciadas en sacos de seda, se llamaba justicia. Cuando cámaras enteras de mujeres desaparecieron de la noche a la mañana, los escribas escribieron: «Los dioses han elegido». Los otomanos lo llamaron merced,
pues ahogarse en seda era más puro que derramar sangre real. Los egipcios lo llamaban deber sagrado, porque se decía que una reina que seguía a su marido a la muerte se unía a él en la eternidad. Los mongolos decían que era honor, porque un gobernante no debería enfrentar el más allá solo. Pero la verdad, estas justificaciones no eran más que máscaras del miedo. Miedo a las mujeres que sabían demasiado. Miedo a las reinas cuyos hijos pudieran reclamar el trono. Miedo a los susurros que podrían desmantelar dinastías. El harem nunca fue solo un santuario de belleza. Fue un laboratorio de obediencia. A las mujeres se les contaban historias hasta que las creían. Ese sufrimiento era santo, que el silencio era fuerza, que la muerte en seda era más noble que la vida en cadenas. Pero detrás de cada justificación se esconde la misma realidad, el poder devorando a los impotentes. Para el mundo exterior los palacios brillaban con oro, pero al interior la sangre empapaba el mármol. Y los escribas, demasiado temerosos de decir la verdad, sumergían sus plumas en mentiras. Durante siglos, los gobernantes creyeron que sus justificaciones durarían para siempre, que las sedas, los rituales, las ceremonias de la muerte disfrazaran la crueldad que se esconde debajo. Pero las ilusiones siempre se rompen, y cuando lo hicieron se rompieron como vidrio cortando a todos, incluso a aquellos que alguna vez habían tenido el poder. Las tumbas cuentan la historia. Los arqueólogos que abrieron tumbas reales en Egipto encontraron esposas enterradas vivas junto a sus faraones, con los huesos retorcidos y la boca congelada en medio de un grito. Las crónicas otomanas hablan en susurros de concubinas perdidas en las aguas, cuyos sudaurios de seda nunca fueron encontrados. La estepa mongola aún resuena con historias de esclavos masacrados para que sus amos no caminaran solos en el más allá. Estas no fueron muertes nobles. Fueron asesinatos disfrazados de tradición. Y el pueblo comenzó a ver. Los susurros se extienden por los bazares, por los mercados, por las rutas de las caravanas. Si una reina no está a salvo, ¿quién está a salvo? La confianza se derrumbó. La fe decayó. Las dinastías que parecían inmortales comenzaron a pudrirse desde dentro, porque la crueldad es una deuda que siempre vence. Los faraones cayeron, los otomanos se debilitaron, los mongoles quedaron destrozados. Y entre sus ruinas una verdad se elevó como humo. Ningún imperio construido sobre mujeres silenciadas, reinas enterradas y concubinas ahogadas puede durar. Los palacios siguen en pie. Sus piedras brillan bajo el sol y la luna. Los turistas recorren sus pasillos con las cámaras encendidas donde antes resonaban los gritos. Pero bajo el mármol, bajo la seda, bajo las cúpulas doradas las sombras aún susurran. Susurros de reinas enterradas vivas, susurros de poder alimentándose del amor, susurros de los actos más horrorosos de la historia disfrazados de lealtad y recordados como vergüenza. Las crónicas de los reyes hablan de coronas y conquistas, pero debajo de cada corona había sombras, y en esas sombras las reinas lloraron, las concubinas oraban, y la historia enterró vivos sus pecados. Los gobernantes creían que su poder era eterno, que las sedas, los rituales y las mentiras sagradas podían disfrazar la crueldad. Pero la piedra recuerda, el agua recuerda, y los susurros nunca mueren. ¿Qué nos enseña esto? Es que poder a menudo disfraza la crueldad de ceremonia. Que las cadenas se pueden ocultar bajo la seda, es que sufrimiento puede reescribirse como deber sagrado. Pero la historia se niega a olvidar, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si esta historia te inquietó, bien, así debería ser, porque las verdades más oscuras de la historia no son cuentos de hadas, son advertencias. Si quieres descubrir más de estos capítulos prohibidos, más secretos enterrados en el tiempo, únete a mí. Suscríbete a Secretos Enterrados en el Tiempo. Juntos seguiremos levantando los velos que los imperios intentaron mantener cerrados para siempre, porque las sombras de la historia no callan. Todavía están hablando, y a nosotros nos toca escuchar.